Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Jesús es el pan vivo bajado del cielo, alimento necesario para los creyentes. El Señor nos invita hoy a levantarnos de nuestra postración cómoda y anónima, para que, fortalecidos con el sacramento de la Eucaristía, seamos testigos de aquel que se hizo carne para la vida del mundo y nos permitió la resurrección en el último día. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos, caminó Elías por el desierto un día entero y finalmente se sentó bajo un árbol de retama. Sintió deseos de morir y dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres». Después se recostó y se quedó dormido. Pero un ángel del Señor llegó a despertarlo y le dijo: «Levántate y come». Elías abrió los ojos y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y un jarro de agua. Después de comer y beber, se volvió a recostar y se durmió. Por segunda vez, el ángel del Señor lo despertó y le dijo: «Levántate y come, porque aún te queda un largo camino». Se sentó Elías, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él.
Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, no le causen tristeza al Espíritu Santo, con el que Dios los ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la esperanza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos y comprensivos y perdónense los unos a los otros, como Dios los perdonó por medio de Cristo. Imiten, pues, a Dios como hijos queridos, vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y víctima de fragancia agradable a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Voy a empezar haciendo una aclaración. Estos días que estamos escuchando el discurso del pan de vida, los que son muy observadores y saben escuchar atentamente lo que estamos escuchando en estos domingos, se van a topar con un fenómeno semántico muy interesante. Significa esto que, por ejemplo, la palabra pan
que aparece muchas veces, por ejemplo, apareció en la primera lectura, dice la parte final, que comió y bebió y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Aparece la palabra pan y no digamos en el Santo Evangelio. Pero como digo, los que están atentos, no los que se duermen, sino los que están atentos, podrán ver el cambio semántico que hay de esa palabra pan, de tal manera que la palabra pan deja el concepto de pan y la palabra aparece como vida. Ya no es pan, es vida. Ese comentario de inicio quiero hacer. Ahora, arranquemos con nuestra homilía. Voy a empezar con una pregunta, especialmente para la juventud que está acá, pero de todas maneras a nivel general. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos años quieren vivir? Esa es la pregunta. Y no me tienen que responder. Pero hoy parece que no queremos vivir. No queremos vivir por lo menos muchos años. Uno se quiere morir entre relativamente joven y adulto. Uno no quiere subir los achaques de la vejez. Pero uno le pregunta a la juventud, y la juventud no tiene expectativa de vida más allá de unos 40 o 50 años. No le pregunta cuántos años vas a vivir. Ay, Dios mío, así como está el mundo ahora, ya, si mucho, unos 50 voy a vivir, si mucho, dice la gente. No tiene expectativa de vida. Y lo voy a contraponer ahora, para empezar todavía con la homilía, con un testimonio. Yo les he dicho abiertamente a ustedes mis devociones, para sembrar alguna semillita en su corazón. Una de mis grandes devociones es a Santa Teresita del Niño Jesús. Ella, cuando descubre su vocación, es muy interesante lo que ella dice, porque dice ella: yo hubiera querido vivir desde el principio del mundo hasta que se termine el mundo. Imagínense esa expectativa de vida que tenía. ¿Y sabe por qué? Porque amaba a Jesús. Y entonces ella quisiera vivir aquí eternamente, por decirlo de esa manera, con una razón: hacer amar a Jesús. Esa era su expectativa. Y yo pienso que a nosotros nos debe dar vergüenza de que muchos de nosotros que nos llamamos cristianos no queremos vivir. Y eso, fíjense que esto, ustedes mismos con esa expectativa de vida muy corta, se denuncian a sí mismos algo muy interesante y que no es muy bueno que digamos. ¿Cuál? Si no queremos vivir, en el fondo no estamos creyendo en la vida eterna. Y además mucha gente se desea la muerte y hasta intenta suicidarse. ¿Por qué? Porque no quiere enfrentar la vida como es. Entonces ven dos cosas de introducción todavía en la Santa Homilía. Primero, ¿por qué no tenemos expectativa de vida? ¿Por qué no tenemos perspectiva de futuro? O dicho de mejor manera, ¿por qué no tenemos ilusión de vivir? Especialmente la juventud. La juventud tendría que tener ilusión de vivir, ganas de vivir, entusiasmo de vivir, estaría eufórico para poder vivir, pero no lo tiene. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren vivir mucho tiempo? Y la otra es, en contraposición con nuestra cultura y nuestro pensamiento hoy, pues los santos, ellos sí quisieron vivir bastante tiempo. ¿Por qué? Porque amaban a Jesús. Ven, se vuelve vida. Se vuelve vida. Todas esas dos cosas de introducción. Vayamos entonces a darle un poquito de explicación a esto que decimos. Miren, cuando nosotros nos ponemos a pensar en nuestra existencia y cuánto tiempo vamos a vivir aquí, espero que ustedes lo reflexionen, porque como digo, tememos tanto la muerte que queremos obviar, no queremos hablar de ese tema. Cuando la abuelita empieza a decir, pues mi hijo, ahí se cuidan porque yo pues ya me tengo que ir, entonces uno calla a la abuelita y dice, abuelita, no diga eso, no diga eso. Ven, uno calla a la abuelita, uno calla a la persona que se quiere ir legítimamente.
Pero a lo que voy con esto es, hermanos, de que el tiempo que uno transcurre en esta existencia es un camino, como solemos decir dentro de nuestra espiritualidad cristiana. Estamos de peregrinos en este mundo, o por decirlo de otra manera, como les he dicho en estos días a los niños: ¿ustedes creen en los extraterrestres? Y los niños dicen no. O les pregunto yo: ¿ustedes han visto algún extraterrestre? Y me dicen no. Y yo les digo: sí, yo sí he visto un extraterrestre. Ellos me quedan viendo así con cara sorprendido. Entonces les digo la respuesta: ¿saben quiénes son los extraterrestres? Y paran todavía más la mirada. Y entonces les digo yo: ustedes son los extraterrestres, porque nosotros no somos de esta tierra. Uno está de peregrino en este mundo. Nacimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por consiguiente, la existencia, el tiempo que vamos a vivir, yo espero que usted tenga expectativa de futuro y usted quiera vivir mucho tiempo en esta tierra para trabajar, para evangelizar, para hacer amar a Jesucristo, como decía Santa Teresita del Niño Jesús y como decían muchos santos: hacer amar al amor. Yo espero que ustedes tengan esa expectativa, pero que también tengan en cuenta que este es un peregrinaje. Por supuesto que es lícito cansarse, agotarse, incluso a veces entristecerse, pero lo que no nos está permitido es desesperanzarnos. Eso no nos está permitido, según lo que decía la primera lectura. La primera lectura dice que Elías, y era legítimo, Elías, él era el único profeta del Señor en medio de 450 profetas que servían a Baal, y en medio del pueblo judío, o más bien en medio del pueblo de Israel, que había despreciado al Señor. Y entonces miraban al profeta Elías como raro, y la reina Jezabel, esta reina malvada, como ella es la que había implantado el culto a los Baales, entonces lo estaba persiguiendo para matar. Entonces por eso Elías se cansa: Señor, basta, ya, quítame la vida. Y dice que se echó a dormir. Se entiende que se echó a dormir ahí por la desesperación, pero en el fondo se estaba dejando morir. No se suicidó, sino se estaba dejando morir. Ve, está cansado, lo están persiguiendo. Y entonces es cuando le aparece el ángel del Señor y le dice, pues ahí aparecen unos panes a su cabecera y le dice: pues mira, come. Se echa a dormir otra vez, como que no le hace caso. Segundo, lo mueve otra vez: come, levántate, porque todavía tienes mucho camino que recorrer. Elías se levanta, come, y dice el texto muy explícitamente que con la fuerza de aquel alimento, Elías caminó 40 días con sus noches hasta el monte Horeb, el monte del Señor. 40 días y 40 noches es un número simbólico que está diciendo que recorrió su vida entera con la fuerza de aquel alimento hasta llegar al cielo. Eso quiere decir. Es muy interesante, hermanos, el Salmo, el verso penúltimo, que dice que el Señor nos libra de nuestras ansias. Si lo digo hoy modernamente, psicológicamente, el Señor nos libera de nuestras ansiedades, de nuestros traumas, de nuestros fracasos. No es que se quite el problema, no, sino como contaba una atea, le escuché su testimonio, una atea decía que tenía una cantidad de problemas. Lo había dejado su marido, tenía hijos que alimentar, no tenía trabajo, y entonces ella, de chiquita, dice que la educaron cristianamente, pero después, conforme fue creciendo, se volvió atea, pero con la desesperación que tenía, la premura que tenía su existencia. Entonces dice que dijo ella: Dios, si existes, haz algo ahora. Y en ese momento le inundó, daba la interpretación el que lo decía, le inundó la paz del Espíritu Santo y sintió en su alma una gran paz. No se le quitó el problema, pero sí le vino una luz y una tranquilidad, de tal manera que le dio fuerza para enfrentar
o afrontar su existencia. No es que se nos quiten los problemas cuando uno cree en Jesucristo, vida, pan de vida. No es que se quiten los problemas, sino nos da fuerza para enfrentar la existencia con todos sus avatares. Hermanos, no se crean ustedes cuando ven en la pantalla, en la televisión o cortometrajes, es decir, videos audiovisuales, en la internet, de que esta vida es para gozarla, esta vida es para disfrutarla, esta vida es para no sé qué y para no sé cuándo. No se crea tanto esa tontería, porque por creerle tanto a la pantalla, la gente cree que hay que pasar buena la vida aquí, y cuando en la realidad la vida tiene problemas, la vida hay cansancio, en la vida hay dificultad, hay enfermedad, hay frustración, hay fracasos. Y si no creemos realmente en Jesucristo, pan de vida, es cuando nos desplomamos y nos venimos para abajo. Por eso yo suelo decir lo siguiente: la gente no se mata porque hay gente que se mata literalmente. La gente no se mata por un problema, porque la mayoría saca conclusión: lo dejó la novia, o lo dejó su novio, o tiene un problema, o tiene una deuda que ya no podía pagar y por eso se mató. Hasta que la gente saca esta conclusión. Pero qué pesar, en el fondo no es eso. En el fondo el problema no es la causa de que una persona se suicide, sino es porque no tiene la paz de Cristo, no tiene el soporte. A mí me gusta poner, por la espiritualidad que manejo de Santa Teresita Niño Jesús, de la infancia espiritual, me gusta poner de ejemplo el Salmo 130. El Salmo 130 dice que Israel descansa en los brazos del Señor como un niño en brazos de su madre. ¿Acaso porque esté en brazos de su madre no hay problema alrededor? Hay problema, pero como él está en brazos de su madre, tiene absoluta confianza y duerme tranquilo. Duerme tranquilo. Por eso hoy, hermanos, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿yo realmente creo en Jesucristo? Él es mi soporte de vida. Yo creo realmente en Él. Porque qué pesar, qué pesar. Imagínense lo que decía un pastor protestante luterano. Hipócritas, decía ese pastor protestante luterano, hipócritas son los católicos, porque ellos dicen que creen en que Jesús está en la Eucaristía y por eso lo rezan en el sagrario, y no están en misa y se excusan fácilmente en misa. ¿Cuánta excusa por estar en misa? Yo no tengo esa fe, decía él, pero si yo creyera que Jesús está en la Eucaristía y en el sagrario como ellos dicen, yo no saldría de la iglesia, decía él. Imagínense. Ese mismo es el testimonio que da también un expastor protestante, Fernando Casanova. Este mismo testimonio es el que da también un ateo converso al catolicismo, Ricardo Castañón, del ateísmo cientificista al cristianismo católico. Y es verdad lo que dice este pastor luterano protestante: muchas veces nosotros somos hipócritas porque decimos que creemos en Jesucristo y por cualquier tontería lo abandonamos. Ay, por un noviocito, por un novio que está por allá que me gusta mucho, pero es protestante, pues me voy con él. Y no nos importa y nos vamos con él, o nos vamos con ella que es protestante. No nos importa. Y tomamos por cualquier excusa para no venir a la Eucaristía. Tiene razón este pastor luterano protestante, de que muchos de nosotros parecemos hipócritas, incluso el sacerdote, que porque es su día de descanso no celebra la Eucaristía y no pasa nada, que porque no es domingo no vengo, no voy a la misa y no pasa nada. En el fondo no creemos. Y peor todavía, si no tenemos expectativa de vida en esta tierra y no queremos vivir, en el fondo es porque no creemos en Jesucristo. Por último, hermanos, voy a hacer la conclusión acerca, y espero que se pongan a pensar también, del Evangelio, que prácticamente aquí está dicho todo, pero me interesa un aspecto muy particular. Vea, dice que los judíos
En el fondo del texto, los exégetas dicen que eran los paganos, pero aquí pone judíos. Los judíos dicen que murmuraban contra Jesucristo, porque él había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. ¿Y qué se cree? ¿Acaso no conocemos a su papá y a su mamá? ¿Cómo se atreve a decir que bajó del cielo? Y la respuesta que da Jesús, ¿no les parece a ustedes bien rara? Porque Jesucristo no argumenta: ustedes conocen a mi papá y a mi mamá. Conocen. Lo que pasa es que ellos fueron instrumentos de mi Padre. No empieza a explicar de esa manera. ¿No les parece a ustedes raro? La respuesta que da Jesucristo es completamente raro, desconcertante, enigmática. Óigalo cómo responde Jesucristo. Jesús les respondió: no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. El texto griego dice: ego eimi, ho artos. Nadie que no lo arrastra el Padre puede estar conmigo. ¿Qué significa esa respuesta que da Jesucristo? La respuesta que da Jesucristo es, como digo, se queda como enigmática, como rara. Hay muchas respuestas así de Jesucristo, muchos comentarios como raros que da y que hay que ponerle coco porque está diciendo algo muy importante. Por ejemplo, otro comentario ajeno a este texto que está acá en el capítulo 4 de Juan, cuando dice que Jesucristo se acercó a aquel pozo y apareció la samaritana y le pide de beber. Y ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? La samaritana que tenía 5 maridos, que no sé qué. Y entonces cuando vienen los apóstoles de comprar víveres para el trayecto, entonces lo ven a Jesús con una mujer, ¿no? Lo primero que hacen es pensar mal de pronto, ¿va? Y entonces Jesucristo les hace un comentario que no tenía nada que ver con la escena, que estaba con una mujer ahí y con el pozo, y no hace un comentario que nada que ver. ¿No dicen ustedes que la siega está más cerca? ¿Y qué tiene que ver la cosecha con la que está con una mujer? Entonces ahí hay algo que aprender. Igual pasa en este texto. Los judíos lo están criticando porque dicen: ¿qué se cree ¿Cómo dice? Se atreve a decir que bajó del cielo. Nosotros conocemos a su padre y a su mamá. Y entonces Jesucristo dice: no murmuren, nadie viene al Padre nadie viene a mí si no es por el Padre que lo atrae, que lo arrastra. Esa respuesta es enigmática. ¿Saben qué quiere decir, hermanos? Y hoy pienso que lo podemos entender mejor, porque el mundo busca respuestas racionales a aquello que no logra entender. Incluso la ciencia, ¿qué es? La ciencia es una búsqueda de verdad de cómo funciona el universo, cómo funciona todo lo que nosotros vemos, nuestro cuerpo, cómo es ser hombre o ser mujer, cómo funciona la fauna, la flora, cómo funciona el ecosistema, cómo funciona el sistema planetario. Trata de buscar respuestas, es la ciencia. Es la ciencia. Y entonces, cuando Jesucristo dice: yo soy el pan que ha bajado del cielo, hermanos, si uno quisiera entender con su cabecita, ya sabemos la historia de San Agustín, que quería entender a Dios y que se le aparece aquel angelito y que le dice: pues es más fácil que yo he hecho todo el mar en este agujerito, que tú poderte meter a Dios en tu pobre cabecita. No es que el misterio de Jesús, pan de vida, o Cristo bajado del cielo, no es que no sea racional, sino que es suprarracional, es decir, nos sobrepasa nuestra capacidad intelectual. Y es lo que quiere decir esa respuesta de Jesucristo. Es verdad que tenemos que hacer esfuerzos para tratar de entender, pero cuando no logramos entender o no logremos entender, pongamos fe en que lo que Él dice es verdad y creamos en que Jesucristo es el que nos da vida y bajó del cielo y es Dios y está en el sagrario. Pongámosle fe a esas palabras. Hay cosas que no entendemos, pero si ponemos fe, entonces con la fe es que entenderemos. Entonces, eso como conclusión, hermanos, vamos a hacer el resumen de nuestra homilía. Hemos dicho,
de que si uno pregunta cuánta vida quieren tener, cuántos años quieren vivir, la mayoría responde que no quiere vivir mucho tiempo porque no quiere sufrir los achaques de la vida. En un segundo momento hemos dicho, en contraposición de esto, que los santos, especialmente me refería a Teresita del Niño Jesús, tenía expectativa de vida porque amaba a Jesucristo, había vida en su corazón, en su interior. En un tercer momento hemos hablado del trayecto de esta vida para la vida eterna. Es un tiempo, hay que caminar. Y si no creemos realmente en que Jesucristo es nuestro pan de vida, es nuestro Dios, el que nos da vida, independientemente de que nos quite o no los problemas, uno va caminando hacia la patria celestial, hacia la eternidad. Es ese tiempo, es un camino. Somos peregrinos en este mundo. Y en un cuarto momento hemos dicho que hay que ponerle fe en que realmente Jesucristo está con nosotros, es Dios bajado del cielo, y que es una cosa que sobrepasa nuestra cabeza, que a veces no podemos entender, pero que si le ponemos fe, entonces uno tendrá vida para poder existir. Porque esa angustia existencial que tenemos hoy, eso es un signo de falta de fe que tenemos en Jesucristo. Pidámosle al Señor que nos regale mucha fe para creer que realmente Él está con nosotros. Amén.